Es un gusto poder darle la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día tengo el título Suena bien, pero no funciona. Hoy día es 23 de noviembre, día miércoles. Suena bien, pero no funciona. Usted dirá, ¿qué será todo eso? Bueno, todo tiene relación con el mundial que se está realizando, donde ha servido para plantear varias cuestiones que yo creo que a la mayoría, a lo mejor, no les interesa en lo más mínimo. Pues tiene que ver con aquello que está bien o lo que está mal. Aquí ha saltado a la palestra esta cuestión bajo lo que muchos han llamado patrones culturales. Cuestión que no es tan fácil de definirlo porque se trata de una religión que domina todo un sistema. Y quiero partir con lo que dijo el arquero de la selección francesa, el señor Lloris, donde seguramente muchos le encontraron razón. Él dijo: cuando la gente viene a Francia, nosotros tenemos nuestra cultura en Francia y esperamos que todos aquellos que vengan entiendan que es así y respeten nuestra cultura. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Estamos en una cultura distinta y entonces vamos a tener que respetar cómo ellos viven. Cuestión que, repito, muchos les puede sonar muy bien, por eso yo digo, suena bien, pero no funciona. Porque con ese principio de que cada cultura al final define cómo quiere vivir, entonces yo tengo la siguiente pregunta: ¿por qué nos enojamos entonces? ¿Por qué nos enojamos con que para la construcción de esos estadios se usó la esclavitud y el conteo nos habla de que hubieron más o menos 4.500 obreros que murieron durante esa construcción? Por un lado están los fallecidos y por otro lado están las condiciones de vida y las condiciones laborales. ¿Por qué nos enojamos si esa es la cultura de ellos? Vamos a otro ejemplo. ¿Por qué nos enojamos entonces si la cultura rusa, representada por el señor Putin, define que invadir un país, destruir un país, causar el desastre o causar todos los estropicios, la destrucción, es parte de su cultura? ¿Por qué se enojan si esa es su cultura? Así como el otro que está en Corea del Norte, que su cultura es amenazar, su cultura es crear armamento bélico de grandes proporciones y estar lanzando continuamente cohetes al mar de Japón. ¿Por qué nos enojamos si esa es su cultura? Y así, con cada sistema, entre paréntesis o entre comillas, con cualquier cultura, pasa esto. ¿Por qué nos enojamos entonces si en su momento la cultura, bajo el dominio del Tercer Reich, definió que estaba bien perseguir, matar y aniquilar a los judíos? ¿Por qué nos enojamos si esa es su cultura? C.S. Lewis escribió sobre el difícil subjetivismo. Si usted quiere puede buscarlo, ese artículo seguramente debe estar en internet, y él plantea un ejemplo que es muy interesante. Y yo no sé exactamente, yo lo voy a plantear como yo lo entendí. No sé si es literal, pero para los fines que estoy desarrollando es perfecto. Pensemos que hay 10 personas que aseguran decir que ellos tienen el metro exacto. Tienen el metro, cada uno tiene el metro y dicen: no, yo tengo el metro exacto. Pero si usted junta los 10, se da cuenta que hay diferencias. Que no todos tienen la misma longitud, hay variaciones. Algunos dirán pequeñas, pero hay variaciones.
¿Cómo sé yo, dice C.S. Lewis, cuál es el que se acerca más al metro exacto? Entonces él dijo, yo tendría que hacer algo muy simple. Tendría que ir a buscar o llevar estos 10 metros al museo en Londres y pedir que saquen un momento el metro lineal que está ahí adentro reconocido como el metro exacto, y entonces yo ahí lo pongo y puedo comparar todo y saber y así discriminar quién está en el metro exacto o más cerca del metro exacto y quiénes no. Entonces él dice que para poder medir qué está bien o qué está mal de una cultura con otra, tenemos que usar un patrón externo. Y ese patrón externo nos va a decir qué cultura es la correcta y cuál está equivocada. Lo que tiene plena coincidencia, por ejemplo, quienes adherimos a la palabra de Dios. Para nosotros la Biblia, lo que establece las Escrituras, están ahí los patrones para definir si una cultura está en lo correcto o equivocado. Ahora, la propia Biblia lo define. Usted puede leer, por favor, los 2 primeros libros de Romanos. Y Romanos, en el capítulo 2, por ejemplo, nos dice que usted y yo tenemos la ley inscrita en nuestros corazones. O sea, tenemos patrones legales que tenemos intrínsecos en nuestra naturaleza. Y que según eso nosotros juzgamos a otros. Bueno, y dice el apóstol Pablo que esos mismos patrones nos van a servir para juzgarnos a nosotros mismos cuando llegue el momento de dar cuenta por nuestra vida. Entonces, no es tan simple, se dan cuenta de lo que dice Lloris. Es una cultura que define cómo vivir y nosotros simplemente tenemos que respetarla. Claro, y ya les di los ejemplos y podemos seguir. En esa cultura las mujeres no tienen ningún valor. Las mujeres son anuladas. Esa es su cultura. Entonces se dan cuenta que empiezan a surgir dentro de nosotros unos sacudones que tienen que ver con nuestros o con el código legal. Y aquí aparece en escena el protagonismo de la justicia. La justicia, ¿cuáles son los patrones legales? Y cuando le dimos la espalda a Dios, cuando el hombre decidió darle la espalda a Dios, una de las cosas de las cuales se privó es precisamente de la nitidez de encontrar los patrones legales. Y por eso Dios, en los primeros libros de la Biblia, lanza lo que se llaman patrones legales. Usted puede ver los 10 mandamientos. Y ahí aparecen principios, conceptos legales, que por lo demás las sociedades de todos los tiempos se ajustan, y aquellas desarrolladas de las que hablamos, se ajustan a esos patrones legales. Claro, lo que dice Lloris seguramente puede ser inocente, pero cuando en un mismo terreno uno dice A y el otro dice menos A, entonces definitivamente no se trata de que simplemente todas las culturas están en lo cierto. Todas las culturas están en lo correcto. Insisto, si quiere revise los ejemplos que les di al principio nuevamente. Nos enojamos. Y aquí entonces aparece lo que el hombre hace, y es interesante, al dejar a Dios afuera, sin embargo, hace todos los esfuerzos por establecer un organismo, si queremos hablar, que es superior a todas las naciones. Y ahí vienen, por ejemplo, las agrupaciones mundiales. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Con esos criterios que están establecidos dentro y
sobre todo aquellos países que adhieren, porque ahí está, se crea una organización y luego después vienen los países que adhieren a esos grupos, lo que significa que están aceptando esos códigos legales. Entonces, según la OIT, ya tendríamos un patrón superior a la propia cultura. Según ese patrón, entonces podemos definir la esclavitud. Podemos definir las condiciones de trabajo que llevaron a crear esos estadios allá en Qatar. Y según el criterio de la OIT, entonces uno puede decir eso es absolutamente contra la ley. Y después están, por ejemplo, las organizaciones internacionales, que usted puede tener distintas apreciaciones, perfecto, pero es ese deseo del hombre por establecer un criterio universal. Por ejemplo, las Naciones Unidas, con su Consejo de los Derechos Humanos, que muchos a veces llaman derechos izquierdos humanos, pero bueno, independiente. ¿Se dan cuenta? Yo solamente quiero definir esa conducta del hombre de querer establecer un organismo que esté por sobre cada país en cuestión para definir lo que está bien o lo que está mal. Después está, por ejemplo, la Corte Internacional de la Haya. Yo insisto, se establecen estos organismos, por así decirlo, y aquellos países que adhieren están aceptando que ese código los dirige a ellos, está sobre ellos. Y ahí está, repito, la Corte Internacional de la Haya, donde usted ha visto cómo han llevado personas a juicio, por ejemplo, cuando han cometido crímenes de lesa humanidad en diferentes invasiones bélicas. Entonces decir, ¿se dan cuenta? El sinsentido de eso de que cada cultura define cómo quiere vivir y los que vienen simplemente tienen que aceptarla y respetarla, no es así. Insisto, no es así. Porque nos enojamos, nos molestamos y también reaccionamos. Lo que está detrás de todo esto es la administración de justicia. Lo que está bien y lo que está mal. Ese es el punto, analícelo, por favor, analícelo. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo fijamos? ¿Qué criterios establecen definitivamente aquello que está bien o aquello que está mal? Y eso, si ustedes se dan cuenta, va más allá de decir que cada cultura en forma autónoma define lo que está bien o lo que está mal. Porque, insisto, existen esas culturas donde aquellos que piensan de una forma definida son acallados. Aquellos que emiten una opinión contraria al sistema imperante y sobre todo los fundamentalismos es condenado. Esto es llevado a prisiones de tortura y muchos son eliminados o envenenados, y de eso lo hemos visto muchas veces, muchos ejemplos. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted se enoja? ¿Por qué yo me enojo? Si esa es su cultura, ellos decidieron vivir así, ellos decidieron que eso está bien y punto, pero reaccionamos porque la ley inscrita en nuestros corazones nos hace reaccionar contra eso. Por ejemplo, yo hablaba con un muchacho
iraní hace un tiempo atrás. Yo siempre le preguntaba, ¿en tu país es aceptado el cristianismo? No. ¿Es perseguido el cristianismo? Sí. Acá en Europa le pregunté, ¿el Islam está prohibido? No. Y se terminaba la discusión. Entonces, se dan cuenta, lo que subyace detrás de cada cosa que estamos analizando es cuáles son los patrones de lo que está bien y de lo que está mal. Cuando se habla de la globalización, se dan cuenta que ahí ya choca, que no sé si alguna vez se irá a dar una cuestión como esa, donde todos tengan criterios comunes de lo que está bien y de lo que está mal. Reaccionamos, simplemente digo esto, reaccionamos, nos enojamos con aquellos comportamientos que son culturales. Lloris no tendría por qué enojarse, él simplemente tendría que aceptarlo. Simplemente eso, porque ellos en su cultura decidieron que querían vivir así. Pero se dan cuenta que suena bien, pero no funciona. Yo simplemente quiero, al terminar, decir, aquí está, en la palabra de Dios, los conceptos y los principios que nos permiten definir cuál se acerca, cuál cultura se acerca al patrón de las Escrituras. La Escritura nos entrega patrones a los cuales tenemos que ajustarnos o simplemente compararnos. Los 10 mandamientos son unos, es uno, pero existe, está lleno de conceptos. En las parábolas de Jesús, en la enseñanza de Jesús, encontramos conceptos, principios que nos permiten establecer aquellas cosas que está bien o que está mal. Por ejemplo, un solo ejemplo, la propiedad privada. Un mandamiento dice no robarás. Significa que existe la propiedad privada. Existe. Y así, el valor de la vida, no matarás. Entonces yo según ese concepto, según ese principio, yo puedo juzgar a las culturas y cuáles se ajustan al patrón, al metro del que hablaba C.S. Lewis, que está allá en Londres y entre los cuales nos podemos comparar todos los que dicen que tienen el metro perfecto. Suena bien lo que dice el señor Lloris, pero no funciona. Hay patrón universales, hay conceptos inalienables que están aquí en la palabra de Dios que nos sirven para discriminar. Y no solamente discriminar, sino que para establecer patrones a los cuales los países, las culturas, las sociedades pueden y deben ajustarse a través de los que administran justicia, a través de los códigos legales. Ha sido un placer. Si usted quiere, aquí abajo puede dejar su comentario, su pregunta. Están los datos de mi mail, también de la tienda de Amazon, donde podrá encontrar mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Como siempre, ha sido un gusto poder desarrollar un nuevo capítulo de Una voz en el desierto. Será hasta una próxima oportunidad.